Muy buenas, Enrico, y bienvenido a Publishers. Hola, ¿qué tal? Bueno, el sueño de Sahagún, ¿de qué trata? ¿Cuál es la sinopsis para las personas que nos están viendo? Sin spoilers, claro. Ajá. Es la historia de un juglar que decide montar lo que vendría a ser la primera escuela de juglaría. Estamos en el año 1111 en el Reino de León. Y Enrico, ¿de dónde surge o cuándo te viene la inspiración para una historia tan concreta y tan bueno, fuera de lo habitual, ¿no? Podemos decir. Sí, me viene de dos fuentes principales. La primera es mi gusto, mi pasión por la Edad Media, que me llevó a entender que es mucho más parecida desde el punto de vista social y humano a la época moderna de lo que pudiéramos pensar. Y en segundo lugar era la idea de querer transmitir el mensaje de que la Edad Media no es lo que nos vienen enseñando con esos tópicos de que es una época oscura, una época de sufrimiento, un valle de lágrimas, etcétera, sino que también había color, luz, arte y muchísima creatividad. ¿Y crees que el idealismo latente en todo tu libro, Enrico, es algo que resuena especialmente en nuestros tiempos o que podría resonar en el lector de hoy en día? Eso espero, eso espero. Al fin y al cabo, el ser humano ha progresado precisamente porque ha habido individuos idealistas en la historia. Y Cerván intento que el protagonista, Cerván de la Torre, represente, o sea, un poco la alegoría de ese individuo idealista que consigue dar ese pasito que en un principio parece idealista para que haya un progreso en la sociedad. Y Enrico, ¿por qué para ti es tan importante, ¿no? Uno tiene saca esa especie de conclusión al leer tu libro. ¿Por qué son tan importantes los narradores a lo largo de la historia? Ajá. El narrador medieval, el juglar, como Cerván de la Torre, es lo que hoy sería el director de cine de Hollywood, el director de cine del cine español, el director de cine de Cinecittà. Es decir, es el que quiere contar una historia al mundo, pero no la quiere contar simplemente para amenizar, para entretener, sino también para educar, para enseñar, para lanzar un mensaje muchas veces, ¿no? Y entonces es importante que esta figura sea protegida, porque al fin y al cabo es quien transmite la cultura y nos ayuda a dar un pasito adelante. Y ¿cómo has logrado equilibrar otra cuestión, ¿no? Porque es otra de las cuestiones que me han llamado la atención, Enrique. ¿Cómo has logrado equilibrar las intrigas palaciegas, los conflictos entre la nobleza con un ritmo ágil, con un buen desarrollo de los personajes, con unos buenos diálogos? Em, ¿Te ha salido solo o ha sido algo muy trabajado y meditado? Ay, te agradezco esa pregunta. Es interesante porque quizá ha sido la parte más difícil de escribir la novela. Aparte de la investigación, el proceso de investigación que hay detrás de ello y la idea de, o sea, el progreso de crear la idea, ¿no? La narrativa, es donde se me ha complicado es precisamente en lo que acabas de mencionar, no darle demasiado peso a ninguna de las tres áreas y conseguir que el lector se vea de repente envuelto en una trama política, de repente en un lío de faldas, que haya algo de relación amorosa, pero no demasiada, que haya asuntos políticos reales, ¿no? De la época que interfieran además en la vida y en estos líos de faldas. Entonces, sí, ha sido la parte más difícil, pero creo que al final la ecuación ha quedado bastante bien. Y del mismo modo también está muy equilibrado y me gustaría saber tu opinión la ficción con la parte real, con la parte histórica, ¿no? Ajá. Te He lo, te lo- te lo- intentado, te lo digo porque llega un punto en que uno no sabe hasta dónde llega una línea y llega la otra, y eso sí me parece muy meritorio. genial, muchísimas gracias. Es que ese era precisamente el objetivo, ¿no? Yo he intentado que el lector no sepa cuándo es ficción y cuándo es realidad, y eso se consigue siendo muy riguroso en el aparato histórico. Me he centrado mucho en cómo era la vida de la época.
he tratado de diseñar con el mayor rigor posible el tipo de sociedad, el tipo de ciudades, el tipo de vida en general de la Edad Media, concretamente del año 1111, con el momento político tan complejo, tan difícil, ¿no? que vivía el Reino de León. He intentado, pues eso, que la parte ficción, la parte no real de la novela, encaje tan bien en la parte real, en su entorno histórico, que el lector no sea capaz de discernir y diga, pero esto pasó de verdad o no, porque en realidad algo muy parecido a lo que le ocurre a Cerván de la Torre debió de ocurrir porque hubo varios intentos reales de crear una escuela de juglaría. Y el proceso o la labor de documentación, Enrico, ¿ha sido ardua o te ha sido divertida y amena? Las dos cosas, porque a mí me encanta la historia, he estudiado historia, me apasiona y me vuelco en horas y horas y horas de investigación histórica, pero ardua porque elegí un año sin saberlo, elegí un año, el 1111, que probablemente, aquí un catedrático de historia medieval me lo podría asegurar, pero probablemente es el año o uno de los años más arduos, más complejos y difíciles de entender de la historia de España, porque es un periodo de muchísima inestabilidad política que hace que prácticamente de un día a otro estamos en un reino y pasamos a otro y no se sabe muy bien si es Reino de León o es Reino de Aragón, quién está ganando la guerra, si hay guerra o no hay guerra. Es un periodo de mucha inestabilidad política y la misma Reina Urraca, que es una de las protagonistas de la novela, es un personaje muy difícil de entender, muy complicado y además que creo, dicho sea de paso, que ha sido, uh, se le ha hecho poco favor, ¿no? Desde el punto de vista histórico. ¿Y por qué, Enrico, la importancia de los niños en tu libro? Los niños son el eterno olvidado, salvo por algunos escritores como Charles Dickens, ¿no? Que es famoso por darle, darle esa presencia en la novela, o Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo. Son normalmente los eternos olvidados. Y en la Edad Media más, el niño nacía en un contexto que era el de la gleba, el del trabajo de su familia, y seguía esa línea. Y los niños que no tenían esa suerte, que eran huérfanos o que habían perdido los padres o las razones que fueran, no formaban parte de un gremio, pues se veían obligados muchas veces a la mendicidad. Entonces, me pareció un punto interesante el de recordarle al lector que esta fue la realidad de una gran parte de la población. Y Cerván de la Torre, con su escuela de juglares, le da un lugar a estos niños. Le da la idea de poder crearse una profesión en una época en la que eso no se consideraba una profesión. Y entonces también vi un claro paralelismo con la época moderna, en la que tantísimos chavales encuentran su salida profesional en el ocio, de alguna manera, que puede ser pues youtuber, tiktoker, instagramer, influencers, etcétera. Es decir, lo que hoy en día se llama creador de contenido, sería Mm. el juglar de la época, ¿no? Y, Enrico, tú como lector, ¿qué sueles leer? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gustan los clásicos. Creo que de literatura actual, moderna, he leído muy poco, prácticamente nada. Quizá lo más reciente que haya leído y que se ha convertido en mi obra, una de mis obras preferidas, Cien años de soledad. Normalmente leo clásicos, me refiero a obras de época victoriana, principios del siglo XX, ¿no? Charles Dickens, Jane Austen, me encantan. Bueno, el siglo de oro, ¿no? La Celestina para mí es la gran obra de la literatura universal casi, o la Divina Comedia de Dante. ¿Y cuál es tu rutina de escritura como hombre ocupado? ¿De dónde sacas para escribir y darle forma a libros que además son tan redondos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es una buena pregunta, porque es difícil para alguien que tiene que compaginar el ser escritor con el trabajo día a día, el que paga las facturas, digamos, es difícil. Pues encuentro el hueco en los momentos que me quedan libres, porque además lo disfruto y para ello sacrifico gran parte de lo que es la vida social, ¿no? Pues noches, fines de semana, tardes, siempre que tengo un hueco, la verdad que escribo.
La ventaja es que como escribo a mano en cuadernos, ¿no? Pues como este, tengo cientos de estos, pues puedo escribir en cualquier sitio, ¿no? A veces incluso me he encontrado a mí mismo escribiendo de trayecto de casa al trabajo en una guagua, por ejemplo. Guagua en Canarias es El autobús, ¿no? sí. Y ¿cuál es tu experiencia o cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Muy buena, fantástica. La verdad que Caligrama es un sello que se ha portado súper bien y que trabaja de maravilla. La calidad del papel, la calidad del formato, el tipo de portada, el feedback con el propio autor, ¿no? Es constante, muestran mucho interés. Estoy muy satisfecho, la verdad. Y de las opiniones, aunque el libro El sueño de Sagún es novedad, pero de las opiniones que ya has visto, de las que te han venido de conocidos o de las que pueda haber en internet, ¿hay alguna que crees que te ha emocionado por encima de las demás o que te ha llegado más? Sí, sí, quizá la opinión, porque de momento, pues eso, salvo el lector cero y uno o dos muy íntimos, no lo han leído gente, claro, porque está saliendo a la venta ahora mismo. Entonces, sí puedo decir que la que más me ha emocionado, porque esa es la palabra correcta, ha sido la del equipo de la propia editorial, ¿no? El feedback que me dieron, am, pues eso, me comentaron de arreglar algunas cositas, tener en cuenta ciertos detalles, pero el feedback en general, la verdad es que me emocionó porque viene de gente que son expertos y me quedé con una gratísima sensación de satisfacción. Pues Enrico, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el sueño de Sagún. Y a todas las personas que nos están viendo ahora mismo en esta entrevista, los invitamos a que cierren y se vayan a cualquier gran plataforma y ahí está tu libro y en 24 o 48 horas están en casa y no se van a arrepentir y además lo decimos de Publishers. Muchísimas gracias, Enrico. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.